Hay momentos en los que el tiempo se detiene de golpe y el fútbol, con toda su escenografía de pasiones y urgencias, revela su absoluta fragilidad. La madrugada del 2 de julio de 2015 fue uno de esos instantes en que el deporte argentino quedó en silencio. A los 26 años, en la plenitud de su carrera y cuando atravesaba el mejor momento de su vida profesional, vistiendo la camiseta del Club Atlético Lanús, Diego Francisco Varizón perdió la vida en un trágico accidente de tránsito sobre la autopista Rosario-Santa Fe. Aún así, reducir a Diego a la fatalidad de aquella mañana invernal sería un error de memoria. El defensor, que combinaba la fiereza del stopper clásico con la caballerosidad del deportista ejemplar, y sobre todas las cosas, un hincha que tuvo el privilegio supremo de defender en primera división los colores del club de sus amores. Esta es la historia completa de su vida, su consolidación en la élite del fútbol sudamericano, la fatídica jornada que enlutó a todo un país y el legado inmortal de un futbolista que logró lo más difícil: unir a rivales acérrimos bajo un mismo abrazo de respeto. Diego Varizón nació el 29 de mayo de 1989 en la ciudad de Santa Fe. Creció en un entorno familiar donde el afecto y la pasión futbolera marcaban la dinámica de cada fin de semana. Desde muy pequeño su destino quedó sellado por los colores rojo y blanco. Era hincha fanático del Club Atlético Unión. Quienes lo conocieron en su infancia en el barrio Candioti o en los primeros torneos infantiles recuerdan a un chico alto, espigado y notablemente coordinado para su estatura. Pero lo que verdaderamente lo distinguía no era solo su biotipo físico, sino su liderazgo natural. En una época donde las divisiones inferiores suelen ser un entorno altamente competitivo y desgastante, Vari mantenía una frescura inalterable. Ingresó a las divisiones juveniles de Unión siendo un niño. Escaló categoría por categoría, no solo demostrando calidad técnica bajo el juego aéreo y buen corte por abajo, sino una disciplina férrea. Para Diego, vestir la camiseta del Tantegué no era un trabajo, era la extensión de su propia identidad. Sus entrenadores en la cantera recordaban que cuando le tocaba estar suspendido o lesionado, no se quedaba en su casa. Se lo podía ver en la tribuna del Estadio 15 de Abril cantando junto a la hinchada como un simpatizante más. El camino de un defensor en el fútbol argentino nunca es sencillo, y menos aún en el exigente terreno de la Primera B Nacional. Diego tuvo que esperar su momento con paciencia de artesano. Su debut profesional se produjo el 13 de diciembre de 2009 en un encuentro frente a Defensa y Justicia bajo la conducción técnica de Fernando Alí. Aquellos primeros partidos mostraron a un marcador central sobrio, de 1.88 metros de altura, que no le temía el roce físico con los delanteros más experimentados de la categoría. Aún así, su verdadera prueba de fuego llegaría en la temporada 2010-2011 de la mano de Fran Darío Cuquelda. Unión conformó un plantel competitivo pero austero que tenía como objetivo devolver al club a la máxima categoría tras varios años de frustraciones. Varizón se convirtió en una pieza de recambio fundamental y progresivamente en titular en momentos decisivos. El salto a la primera división exigió una evolución constante. En la temporada 2013-2014, buscando sumar minutos y rodaje continuo en el máximo nivel, Varizón aceptó el desafío de salir por primera vez de su zona de confort en Santa Fe. Salió cedido a préstamo a Argentinos Juniors. Llegar a la Paternal significaba adaptarse a un fútbol exigente, bajo la mirada rigurosa de una hinchada acostumbrada al paladar negro. En el Bicho, Diego disputó 27 partidos oficiales, bajo la dirección técnica de entrenadores de estilos diversos como Claudio Borghi y Ricardo Caruso Lombardi. Varizón pulió aspectos tácticos clave, mejoró la cobertura de los espacios a las espaldas de los laterales, se consolidó como una amenaza constante en la pelota parada rival, y a pesar de estar a préstamo se ganó el respeto de los referentes del plantel por su humildad y su profesionalismo. Su paso por Argentinos Juniors demostró que no era únicamente un jugador de club encasillado en Unión, sino un defensor central de jerarquía capaz de rendir bajo presión en cualquier escenario de la primera división argentina. A mediados de 2014, Varizón regresó al club de sus amores. Unión atravesaba una reestructuración futbolística bajo el mando de Leonardo Carol Madelón. El entrenador santafesino identificó de inmediato en Diego al caudillo defensivo que necesitaba el equipo. La segunda mitad de ese año fue una verdadera sinfonía para el pueblo tatengue. En un torneo de transición de la B Nacional que otorgaba 10 ascensos, Unión fue una aplanadora.
Barizón no solo fue el pilar de la defensa más sólida del certamen, sino que aportó goles de cabeza cruciales que encendieron al estadio 15 de abril. El ascenso se concretó rápidamente en noviembre de 2014. Diego había logrado su segundo ascenso con el club de su vida, pero esta vez como referente indiscutido y figura del equipo. El excelente rendimiento de Barizón no pasó desapercibido para los clubes más importantes del país. En enero de 2015, el Club Atlético Lanús, una de las instituciones más ordenadas y competitivas de Sudamérica en la última década, decidió adquirir el 80% de su ficha. Guillermo Barros, por entonces director técnico del Granate, buscaba un marcador central con temperamento, buen pie para salir jugando y potencia en el salto para acompañar al paraguayo Gustavo Gómez en la zaga. Nuestro protagonista se adaptó sin fisuras a las exigencias de un club que peleaba los primeros puestos y competía a nivel internacional. Se ganó la titularidad rápidamente, desplazando a defensores de vasta trayectoria y formó una dupla central temible junto a Gustavo Gómez. La afición de Lanús, caracterizada por premiar el esfuerzo y la caballerosidad, adoptó a Barizone desde sus primeras presentaciones. El domingo 26 de julio de 2015, Lanús recibió a Defensa y Justicia en el Estadio Ciudad de Lanús. El equipo Granate se impuso por 1-0 con un gol de Sergio González. Diego Barizón completó los 90 minutos firmando una actuación impecable, imparable por arriba, rápido en los cruces y seguro con el balón en los pies. Aprovechando que el cuerpo técnico encabezado por los hermanos Barros otorgó el día lunes 27 como jornada libre para la plantilla, Diego no lo dudó. Subió a su automóvil y viajó inmediatamente a Santa Fe. Quería pasar esas 24 horas de descanso donde más feliz era, junto a sus padres, Gerardo e Inés, su hermana, sus amigos de toda la vida y su entorno más cercano. Aquel lunes 27 transcurrió entre charlas interminables, mates compartidos y la sencillez habitual que Diego nunca perdió, a pesar de su condición de futbolista profesional de primera división. Cuentan sus allegados que esa tarde habló de sus proyectos a futuro, de las ganas de pelear el campeonato con Lanús, de la posibilidad de ser transferido al exterior en un futuro cercano y de la alegría de ver a su querido Unión consolidado en la máxima categoría. Fue una jornada de risas, abrazos y afecto cotidiano, una despedida involuntaria que quedaría grabada para siempre en el corazón de su familia. Para cumplir con el entrenamiento matutino fijado por Guillermo Barros, el martes 28 de julio a las 9 de la mañana en el Polideportivo de Lanús, Diego decidió emprender el regreso hacia Buenos Aires durante las primeras horas de la madrugada, aproximadamente a las 4:30. Abordó su vehículo Volkswagen Scirocco de color blanco y tomó la autopista general, la de Rosario Santa Fe, en dirección al sur. Cerca de las 5:30, a la altura del kilómetro 111, en jurisdicción de la localidad santafesina de Coronda, se produjo el desastre. Por causas que peritajes posteriormente atribuyeron a las condiciones de escasa visibilidad y a una maniobra indebida, el automóvil de Barizón embistió a gran velocidad la parte trasera de un camión que circulaba en su mismo sentido transportando cereales. El impacto fue devastador. La violencia del choque destruyó la parte delantera del vehículo. Los servicios de emergencia y bomberos voluntarios de Coronda arribaron al lugar minutos después, pero constataron que el futbolista de 26 años había fallecido de manera instantánea a causa de la severidad de los traumatismos. La noticia comenzó a circular por las emisoras de radio y portales de noticias de Santa Fe antes del amanecer, expandiéndose velozmente, por supuesto, a todo el país. En el predio de Lanús, los jugadores iban arribando al entrenamiento matutino sin conocer la magnitud de la tragedia. A medida que los dirigentes confirmaban el deceso, el vestuario Granate se convirtió en un escenario de consternación absoluta. La Asociación del Fútbol Argentino suspendió de inmediato el encuentro que Lanús debía disputar ese fin de semana ante San Martín de San Juan. El velatorio se llevó a cabo en la sede central del Club Atlético Unión de Santa Fe. Fue una muestra multitudinaria de afecto y dolor colectivo. Miles de hinchas hicieron filas de varias cuadras para darle el último adiós a su ídolo. Surgió entonces un fenómeno conmovedor y poco frecuente en el hipercompetitivo e intolerante fútbol argentino. Cientos de simpatizantes del Club Atlético Colón, el rival eterno de Unión en la ciudad,
se acercaron vistiendo sus camisetas rojas y negras para floral, aplaudir y abrazar a la familia Barizón. La caballerosidad y el respeto con la que Diego se condujo en vida lograron derribar la barrera del clásico más apasionado del país. El recuerdo de Diego Barizón no se diluyó con el paso de los meses, por el contrario, se transformó en una bandera de memoria y superación para los clubes que marcaron su vida. En mayo de 2016, 10 meses después de la tragedia, el Club Atlético Lanús se consagró campeón del torneo de Primera División tras aplastar por 4-0 a San Lorenzo en una final histórica en el Estadio Monumental. Durante los festejos en el campo de juego y en las celebraciones posteriores, todo el plantel granate lució una camisa especial con el rostro de Diego y la leyenda. Campeón desde el cielo, Diego Barizón. Sus compañeros llevaron el trofeo a la casa de sus padres en Santa Fe, entregándoles la medalla de campeón en un gesto de lealtad humana inolvidable. La historia de Diego Barizón es el recordatorio trágico de lo efímera que puede resultar la existencia humana, pero es también el testimonio luminoso de cómo se debe vivir el deporte. No necesitó alardes de soberbia, ni escándalos mediáticos, ni gestos desmedidos para ganarse un lugar en el corazón futbolero argentino. Le bastaron su sonrisa sincera, su entrega incondicional en cada cruce defensivo y el respeto absoluto hacia compañeros, rivales y aficionados. A través de los murales que adornan las inmediaciones del Estadio 15 de Abril en Santa Fe, de los aplausos que resuenan en la fortaleza de Lanús cuando se cumple el minuto 15 de los partidos y del recuerdo imborrable en el corazón de su familia, Diego Barizón sigue corriendo la cancha, saltando más alto que nadie en el área y demostrando que hay personas que jamás terminan de irse. Si te ha gustado esta historia, no olvides apoyarnos como siempre y nos vemos en un próximo video.